rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram, y en nuestro canal en YouTube estamos también disponibles. RCR750, Radio Caracas Radio, con su chat en vivo para que usted dé rienda suelta a todas sus opiniones a través de nuestro chat y por supuesto nos haga saber qué está pensando, qué está pasando y qué está usted considerando. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda la gente que nos concede el honor de vernos y escucharnos tanto en vivo como en diferido a través de Radio Caracas Radio. Bueno, hay que arrancar la semana hablando de Cuba y hablando de Venezuela, que vienen siendo dos pájaros, que vienen siendo dos alas del mismo pájaro. Casi es lo mismo. Casi mi hermano. Casi, mi hermano. Solo decimos que no es lo mismo porque en un caso hablamos de 61 años y en el otro hablamos de 22, ¿no? Entonces, pero recuérdate que lo mismo es una enfermedad del lomo. Exacto. Mira, vamos a comenzar por Venezuela y luego pasamos a Cuba, que quizá merite un desarrollo mayor, ¿no? Pero en Venezuela, es lo mismo, Neomar, no hagas distinción. Hablar de Venezuela, de la Venezuela del chavismo, es hablar del reflejo de Cuba y viceversa. Esto es como la Díaz-Canel, ¿qué te crees tú? Esto es como la culebrilla, que tiene una cabeza y tiene una cola. Cuando la cabeza y la cola se unan, se muere el cuerpo. No lo olvides. Terrible esa enfermedad que todavía al día de hoy, a pesar de que es tratada con medicamentos clínicos o científicos, también se reza para que la gente se le quite la culebrilla. Entonces, una cosa extrañísima la culebrilla. Es como Venezuela y Cuba bajo el chavismo y el castrismo, respectivamente, ¿no? Mira, en Venezuela sabemos que ha pasado todo lo que ha pasado con el Coqui, la cota 905 desde la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, en ese teje-maneje. Pero luego ya entonces Maduro ayer ofrece una versión sobre los hechos que por supuesto es mentira de cabo a rabo, pero es la versión de Maduro, es la versión del régimen. Y esa versión no tiene sorpresas, porque cuando ocurren cosas como las que han ocurrido en las últimas semanas y en los últimos días específicamente en la cota 905, uno dice, estos tipos alguna maldad van a hacer y algún provecho o beneficio le van a sacar a eso que están escenificando estos delincuentes en la cota 905. Y en efecto es así. En resumen, ¿qué hace Maduro ayer? Cuando reaparece después del ominoso espectáculo que presentó el Coqui desde la semana pasada hasta el fin de semana que acaba de transcurrir en Caracas. Bueno, lo que hace Maduro es echarle la culpa del armamento, echarle la culpa de las municiones y echarle la culpa incluso de los propios actores, es decir, de la banda del Coqui, los lugartenientes del Coqui y todo lo demás, a Colombia, a los Estados Unidos, etcétera, y por rebote eso le cae, bueno, a todos estos opositores venezolanos que incluso están metidos en la onda ahora del Acuerdo de Salvación Nacional y de montar la negociación para hacer unas elecciones en Venezuela libres, justas, transparentes, todo lo demás. Hoy nos enteramos de que Freddy Guevara salió a dar un paseo por la autopista, lo paran, se lo llevaron, entiendo que ya se lo llevaron, está detenido Freddy Guevara otra vez, no sé dónde lo tienen. Y a Guaidó supuestamente le hicieron una visita domiciliaria para tratar de llevárselo, pero por fortuna no estaba en su casa y no se lo pudieron llevar. ¿Qué pasa con todo esto, Daniel? Bueno, que fíjate, Maduro, después de que termina la película del Coqui, que no sabemos muy bien cómo ha finalizado, por ejemplo, yo tengo muchas todavía interrogantes sobre el paradero y el estatus del Coqui, es decir, si lo mataron, no lo mataron, hay muchos rumores, no hay ninguna información de que al tipo lo hayan dado de baja, pero el tipo no aparece, no se sabe dónde está. Obviamente ya no está en la cota 905 y si está, logró llegar a un acuerdo, un pacto o lo que sea que haya llegado, como seguramente ya ha llegado en otras ocasiones con el régimen para que le perdonen la vida. Pero el caso es que Maduro termina diciendo, yo gané la batalla de la cota 905, ganó el Estado venezolano, que como ustedes saben es un Estado absolutamente criminal y cuyos cuerpos policiales son una banda de criminales también, empezando por el FAE y terminando por todas las demás. Y además de que gané, yo voy a utilizar esto que ha pasado en la cota 905 para asignarle las responsabilidades, bueno, a toda esta gente que de vez en cuando a mí me da la gana pasar coleto con ellos, pues que son los líderes de la oposición venezolana. Y en este momento Maduro
que está envalentonado porque dice yo gané y que no sabemos si realmente ganó o no ganó, pero él dice que ganó porque él hizo su puesta en escena en la Cota 905 con unos militares y unos policías que, mira, yo no sé si esos policías hablan castellano porque yo no los entendí a ninguno. Los tipos hablan, pegan sujeto, verbo, adjetivo, predicado, no se entiende qué es lo que dicen. Eso hablan como Tarzán. Entonces, bueno, ellos dijeron que ganaron en su discurso. Él dice, yo voy a irme con todo contra estos de la oposición. Y lo peor es que da pena con la visita, porque aquí en Venezuela, no lo pierdan de vista, están los enviados de Borrell, de la Unión Europea, y todo esto pasa frente a los ojos de los enviados de Borrell. A mí lo que me llama la atención es cómo va a ser la Unión Europea después de todo este espectáculo la última semana y de lo que ha ocurrido hoy con los que están montados en el Acuerdo de Salvación Nacional y todo lo demás, para decir que en Venezuela todavía hay espacio para unas elecciones, para decir que en Venezuela todavía hay espacio para que fluya una negociación entre gobierno y oposición, entre dos bandos, pues básicamente que son lo mismo, unos son el gobierno, otros son la oposición. Yo veo esto en desarrollo, Daniel, y lo veo desde el punto de vista de lo que hace siempre el chavismo, que no puede dejar de obedecer a su lógica. La lógica del chavismo es que cuando se calma, después ataca y ataca más fuerte, muerde más fuerte y hinca más los dientes. Y eso es lo que está pasando. Maduro, que se siente fortalecido, bueno, se está llevando por el medio a lo que queda de la oposición venezolana. Yo no descarto que haya más detenciones en las próximas horas y lo que siempre diré es que aún y cuando median estas detenciones, uno nunca se explica cómo hay líderes opositores de estos propios grupos que luego van a salir a decir, no, es que la solución es electoral, la solución es que haya, fíjate que Freddy lo dice, Freddy grabó un video cuando ya le iban a agarrar preso, le iban a abrir el carro y dice, yo sí creo en el Acuerdo de Salvación Nacional y que aunque no es algo que me gusta, yo creo en que debe haber un proceso de negociación en Venezuela. Bueno, suerte y gaceta hípica, compañero. Bueno, bueno, él lo que tiene que hacer es comprarse la franela esa de los fanáticos del fútbol a ciegas de la Vinotinto que dice, mano, yo tengo fe. O sea, porque ¿sí? Lo que está a la vista... No subió tanto la fe, ¿no? No llegamos a la segunda ronda ni siquiera. Bueno, pero bueno. El interinato tampoco. Y Freddy Guevara probablemente tampoco. Y ese poco de bolsas que le creyeron al régimen cuando el régimen les dijo que regresen a Venezuela, que le vamos a revocar todas las medidas y tal. ¡Pum! ¿Dónde estás, Américo Desgracia? ¿Dónde está José Manuel Olivares? ¿Dónde están todos los que andan por ahí tan tranquilos hablando de que con el régimen hay que conversar porque la pelea es peleando, pero hay que sentarse y hay que arreglarse porque hablando se entiende la gente, bla, 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 bla? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Es una muy buena pregunta. ¿De qué se trata este movimiento? No lo sé. Está en ejecución. Pero a mí lo que en realidad me tiene vibrando en otra frecuencia es lo que está ocurriendo en Cuba. Porque en Cuba se están viendo unas situaciones que, por cierto, Neomar, en el programa de fin de semana que en tu canal y el mío hacemos, hablamos del asunto por encima porque no estaban en pleno desarrollo las situaciones que se vieron cuando grabamos el programa, pero hacíamos referencia al tema de cómo la crisis del COVID podía ser el motor del descontento que había en Cuba ante la gravedad del avance de la pandemia en ese país. Pero, y este es un mensaje que ya lo he dicho ya, que esta es la tercera vez, y lo dije ya en mi programa con Alejandro Mercano, se lo acabo de decir a Napoleón Bravo y lo voy a repetir aquí. Nuestra amiga Elizabeth Burgos, venezolana, conocedora a profundidad de los vericuetos de este socialismo latinoamericano, me ha reconvenido, y te lo hago llegar también, Neomar, a entender el asunto de la forma correcta, porque ella nos dice que ese cuento de que las protestas son por la incomodidad ante la situación de la pandemia, en realidad está siendo utilizado por el régimen cubano para voltear el juego como normalmente hacen.
De tal manera que dicen, claro, pero es que protesta por el avance de la pandemia porque nosotros no hemos tenido acceso a las vacunas, porque el imperialismo no nos permite tener vacunas, porque el imperialismo no nos da las vacunas, porque nosotros somos un país pobre que no tenemos recursos por culpa del imperialismo que nos bloquea. Entonces, caramba, necesitamos las vacunas. Entonces va a venir la alcahueta Europa con Cuba y le van a mandar 1 millón de vacunas, y cuando el tipo le llegue 1 millón de vacunas, va a sacar a todo el aparato represivo a la calle y va a decir, tenemos que mandar a estos contrarrevolucionarios a su casa para poder vacunar, porque estos contrarrevolucionarios lo que quieren es impedir que el pueblo cubano se vacune. Y pum, 2.000 fusilados y 3.000 muertos y quién sabe qué más. 60 años conociendo ese monstruo nos da la suficiente capacidad al conversar con cubanos de a pie sobre lo que ocurre, sobre lo que está ocurriendo, y que además no se circunscribe a la ciudad de La Habana, sino que se está viendo en todo el país. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a intentar conversar con un cubano que está en Cuba y que es oyente de este programa, que me escribió este fin de semana y que a veces nos escribe por el chat y que me pidió que él quería hablarle al pueblo venezolano y al pueblo cubano a través de los micrófonos de RCR. Vamos a intentar conectarnos con él. Vamos a hacer el corte más temprano para hacer el enlace, por supuesto resguardando su identidad que ha sido verificada por este servidor, y al regreso trataremos de hablar con él. Neomar, creo que es interesante conversar con la gente que está en Cuba al tanto de lo que ocurre. Vamos a intentar hacer la conexión, vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta, risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país.
Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, amigas y amigos, seguimos en Y así nos va, y como les habíamos indicado, tenemos un invitado especial que nos habla desde Cuba. Es nuestro amigo José. José, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, Daniel. Por favor, indíqueme, producción, si se escucha correctamente. Neomar, ¿tú lo escuchas? Se escucha perfectamente nuestro amigo José. José, bienvenido a Sí, Y así Daniel. nos va. Sabemos que nos sigues, sabemos que sigues a la emisora y queremos que esta sea la tribuna que utilices para que comuniques lo que está ocurriendo en Cuba. José, Ya, por cuéntanos la qué es mañana. lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en Cuba? José, por favor, háznoslo saber. Mira, buenas tardes primeramente a todos los venezolanos que nos están viendo y a lo mejor algunos cubanos. Mira, aquí en Yodo Cárdenas, en la provincia de Matanzas, no sé si han oído hablar de él. Sí. Esta provincia fue donde primeramente se empezó a comenzar en Twitter, empezó a pedir un SOS a Cuba pidiendo ayuda porque era demasiado la cantidad de disculpen que la voz que me empiezo. No te preocupes. La cantidad de muertos Sí. y la cantidad de casos de COVID. Fue horroroso. Esto es diario, de tener 30 y pico de casos a tener un explote de casi 1.200 casos. Bien. En Twitter se empezó el hashtag SOS Cuba pidiendo la ayuda, y eso fue desde el jueves, por ahí fue, y el fin de semana se intensificó la cantidad de tweets, y se le empezó a pedir a artistas, a gente, ¿no? Por eso. Y el domingo por la mañana estaba el tweet muy activo, Twitter estaba muy activo, y explotó en San Antonio de los Baños, explotó la cosa de la marcha, y empezó a salir aquí en mi ciudad, todo el mundo empezó a salir también en la tarde. Es verdad que ¿cómo se llama esto? A ver, Ahora, José, escúchame algo, José, que es el gran planteamiento. Aquí hay un movimiento nacional donde, según nos enteramos, hay protestas en varias ciudades. Yo quiero saber, José, de qué manera el cubano que está en una ciudad se entera de que hay una protesta en otra ciudad. ¿Hubo algún tipo de organización? ¿Cómo se hizo todo esto? No, mira, ya te digo, todo comenzó por Twitter. Ajá. Y en Twitter teníamos hasta las 10 de la mañana del domingo tuvimos internet y nos pudimos enterar de la protesta en San Antonio de los Baños, que fue donde primero empezó, y empezó después en las demás provincias. Aquí en mi ciudad la organización fue igual. Los jóvenes, sobre todo jóvenes, yo te digo, mira, era mucho la cantidad de jóvenes que había, jóvenes universitarios, y estos jóvenes aquí en Cárdenas tenemos hay grupos de Telegram, pero la mayoría usa mucho lo que es, hay muchos grupos aquí en esta ciudad de compra y venta. En esos grupos hay mucha gente, casi toda la mayoría de Cárdenas está en esos grupos, y por lo menos aquí se avisó como a las 10 de la mañana, se avisó de que habían protestas y que íbamos a salir para la calle a las 2 de la tarde. Nos íbamos a reunir en una esquina en Cárdenas, en Calzada y Salud, es una de las calles principales, y ahí comenzó todo. O sea, que de alguna manera, a través de la tecnología, Telegram, Twitter y todas estas cosas, la cosa se termina viralizando. Ahora, fíjate una cosa, José.
el temor de la gente hacia la represión del régimen, porque sabemos que el régimen cubano es experto en represión. ¿Cómo está esa situación? ¿Ha habido represión? ¿Qué está ocurriendo en ese sentido? Sí, mira, al principio de la protesta los mismos policías dijeron que no iban a reprimir, aquí, por lo menos aquí en Cárdenas dijeron que no iban a reprimir, y no fue así, no cumplieron. O sea, cuando todos salieron, se pararon frente aquí a lo que es el gobierno y el partido en Cárdenas, los policías empezaron a dar golpes y la gente, ya, ahí sí fue la batalla campal, la gente empezaron a tirar gases lacrimógenos y la gente se empezó a enfrentar con la policía. Llegó un momento que la policía no pudo hacer nada y hay fotos ahí, de hecho en Cárdenas, de que la policía los arrinconaron, a la policía la arrinconaron en una esquina porque no podían, por lo menos aquí en Cárdenas no podían. En La Habana sí fue un poquito la cosa más fuerte porque Díaz-Canel sobre las 4 de la tarde llamó a salir al pueblo, que no es el pueblo, sino es más, aquí se le conoce en el Estado como brigadas de respuesta rápida, que son simplemente trabajadores de empresas, trabajadores de educación, de la salud, que son jóvenes, estos como que son del partido, de la juventud, y ellos los llaman y les dicen, mira, tienen que salir a caerle a golpe a la gente. Ok, y esa respuesta o ese llamado que hizo Díaz-Canel a que salieran los revolucionarios a combatir a los supuestos contrarrevolucionarios, como él los llama, que están gritando patria y vida, que están gritando libertad en las calles, ¿cómo fue recibido ese llamado de Díaz-Canel por la gente? Fue malísimo. De hecho, a esa hora fue que como que explotó más la furia que tenía la gente. La gente, al principio, en la manifestación, lo que gritábamos era ayuda, o sea, ayuda de salud, que nos manden medicamentos. Te voy a poner un ejemplo. Mi papá yo lo tengo con COVID aquí en la casa. Y yo gasté cerca de 800 CUC que teníamos, al cambio al cambio del día, eran casi 800 USD. Medicamentos para mi papá, porque mi papá casi se me muere aquí en la casa. Ahora, José, sin dar mayores detalles que puedan comprometerte, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Al venezolano se le vende y al mundo se le vende que en Cuba el sistema sanitario es una maravilla. Dicen además que ustedes tienen el régimen, gracias al régimen cubano, un maravilloso tratamiento para el coronavirus que es el interferón, y además de eso están vendiendo una vacuna llamada Abdala, que supuestamente es la quinta maravilla. Entonces, si todo eso es así, ¿por qué en Cuba se están viendo los problemas que se están viviendo? E inclusive lo que tú nos comentas es que hay que salir a buscar dólares donde no hay para comprar un tratamiento. ¿Cómo es la cosa entonces? Mira, eso es otra cosa. Aquí en mi ciudad fue una de las primeras ciudades en Cuba donde se empezó la vacunación de la vacuna Abdala. Vacunaron a la gente y mira, es lo que te decía al principio, de 30 casos diarios subió a miles de casos diarios. Y la vacuna, ellos dicen que no es la vacuna. El problema es que la vacuna no hace nada, no hace ningún efecto. Mira, la vacuna aquí, donde yo vivo, a todas las personas de mi edificio, de mi zona, les dio catarro, una gripa mala. O sea, ¿qué vacuna hace eso? Se puede dar un efecto adverso, pero la vacuna lo que hizo fue acabar. Tienen una cosa que le dicen el interferón se lo ponen a la gente como un antibiótico en los centros de aislamiento, pero realmente da unas reacciones adversas súper malas, malísimas. O sea, que termina siendo una gran mentira aquello del milagro de la medicina cubana que todo lo cura. Sí, eso es una gran mentira. Mira, los hospitales, las imágenes están en Twitter, pueden entrar en el hashtag SOS Cuba y ver las imágenes de los hospitales. Si buscan más atrás las primeras publicaciones, las condiciones decrépitas que están en los hospitales en este país, los médicos aquí en Cárdenas no quieren atender a la gente. No, tú vas al médico y no te quieren atender, no te atienden, no te quieren atender, no tienen medicamentos, de hecho a eso les cayó ese show de que la salud cubana era la mejor del mundo. Claro, ahora José, Neomar quiere hacer una pregunta, pero Neomar, José no puede escucharte por problemas de la conexión aquí porque estamos haciendo una triangulación. No te preocupes,
Lo que quería saber, Neomar. Daniel, Sí. lo que quería que le preguntes es si él cree que esto nos lleva a llegar a un punto de desgaste, o sea, donde la gente se canse. José, la pregunta de Neomar es si tú crees que hasta dónde va a llegar esto, que si esto se va a desgastar y la gente se va a ir para su casa, o si la represión va a terminar arrasando esta protesta, o esto no va a tener final. ¿Cómo lo ves tú? Mira, esta protesta, por lo menos, yo creo que es una de las más grandes que se ha hecho desde la historia. Yo tengo abuelos y eso, y yo le he preguntado, y creo que la protesta más grande desde ¿cómo se llama esto? Desde hace 62 años. Hoy el día ha estado tranquilo, supuestamente. Han habido más huelgas en algunos lugares y tienen a la policía en la calle y a los militares los sacaron, están aquí en esta zona aquí llamando a la gente a que salga a la calle, o sea, a estas brigadas de respuesta rápida, a los militares. Pero la gente sigue saliendo en La Habana, se siguen manifestando porque han metido presos a muchos opositores, son los primeros que han cogido presos. Y la gente está, las madres están, hay que verlo en Twitter ahí, pidiendo información sobre eso, porque muchos los han desaparecido y no aparecen. Y yo creo que la gente le perdió un poco de miedo. Creo que la población le perdió un poco de miedo, y sobre todo los jóvenes. Lo más increíble, lo que más a mí me impresiona son los jóvenes. Yo pensé que los jóvenes no iban a hacer eso. Yo soy joven igual, pero yo pensé que no lo iban a hacer. Y perdieron el miedo, y creo que lo van a volver a hacer. Ahora, José, fíjate para ir concluyendo esta pregunta, porque es interesante. Hace unas semanas, el régimen cubano revirtió la medida de la libre circulación del dólar como moneda. ¿Qué impacto tuvo esto? Toda esta cuestión de imponer una medida unos meses y retirarla, toda esta gestión un poco errática de Díaz-Canel con el tema económico, ¿ha tenido algún impacto en la población? O sea, ¿han terminado lanzándole gasolina al fuego del descontento, en tu opinión? Hace mismo, mira, terminaron, ¿cómo se llama esto? Apagando el fuego con gasolina. Imagínate, mira, en todas las tiendas, yo aquí donde vivo, Cárdenas, es una de las ciudades que más dinero se mueve en Cuba. Y todas las tiendas son en dólares. A ver, aquí es el MLC, es como un USB. Sin dar mucha ubicación, José, sin darnos mucha ubicación por tu seguridad. Pero cuéntanos. Bueno, todas las tiendas aquí son en dólares, Sí. Después, y todas las personas ganamos en la moneda en la moneda local cubana. Es verdad que ha habido una mejora económica, o sea, una mejora salarial, pero el dólar sigue subiendo y subiendo y subiendo el precio. Y eso es horror. O sea, la gente no tiene dinero para comprar en esas tiendas de dólares, porque la gente no gana en dólares y no tiene dónde sacarlo. Muchos no tienen familia que le mande dinero del exterior, y entonces al a dejarles ellos arreciar esto de que no voy a aceptar dólares tampoco, voy a aceptar solamente euros, libras esterlinas, otras monedas. Todo esto fue desencadenando, todas esas cosas fueron llenándole a la gente, porque la gente se cansó ya de ese abuso. Incluso el sábado por la noche, aquí en Cuba se notificó que todos los boletos aéreos para poder viajar fuera de Cuba los iban a vender en dólares americanos, y pagaderos también en tarjetas internacionales. O sea que antes tú, en un ejemplo rápido, un vuelo de copa, tú querías ir a Guyana o a Panamá y salían 300 USD, pero en la moneda de nosotros aquí, que serían como 7,000 pesos. Imagínate que ahora, al tener que pagarlos en dólares, es el doble, porque aquí un USD son 25 pesos, y un USD en la calle está casi en 60, 70 pesos. ¿Te puedes imaginar? Y entonces ya no es eso, no es el dólar, es que tampoco el gobierno acepta el dólar, y o sea, tienes que comprar euro, que es mucho más caro. Entonces, es una cosa tras otra. El país entero lo han dolarizado. Así es. Lo otro es que la gente no tiene de dónde sacar el dólar, porque aquí lo que circula es la moneda nacional. Así es. Y en la moneda nacional no puedes comprar ni un café casi ya ahorita. Ya. Ahora, José, ya para despedirnos, bueno, nosotros los venezolanos estamos muy esperanzados con esto, yo creo que tú lo sabes.
Y quisiera, bueno, decirte a nombre de Neomar y a mi nombre y a nombre de esta emisora que nos sentimos honrados en poder haber conversado contigo y además de eso saber que en Cuba nos escuchan y que estamos aquí disponibles para recibir la llamada de cualquier cubano que desde Cuba quiera expresar su rechazo a lo que está ocurriendo en Cuba y por supuesto que a este régimen comunista hay que empujarlo hasta que se caiga. José, gracias por ponernos a hablar contigo. Gracias a ustedes por el apoyo y todas las cosas al pueblo cubano. Gracias. Gracias a José desde Cuba por habernos permitido esta conversación que hicimos algunos malabares técnicos para lograrla y finalmente, se logró. Neomar, vamos al corte y al regreso comentamos lo comentado por nuestro amigo cubano y lo que comentan otros cubanos que están en el chat en vivo en YouTube. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos, Neomar. Así es. Tú sabes que primero, lo debo decir desde lo más profundo del corazón, para mí es una cosa absolutamente impensada, pero a la vez absolutamente gratificante, el hecho de que haya cubanos que logren escuchar esta emisora y que en específico logren escuchar este programa y que además no solo lo logren escuchar, sino que sientan que en este programa haya cosas que se discutan acá que a ellos les resultan pertinentes, que a ellos les resultan interesantes, y eso a mí, mira, yo nunca lo hubiese pensado, porque y que quieran de alguna manera nos conecta, y que como el caso de nuestro amigo José hoy, que de paso tengan el arrojo de contar y aquí en absoluta confianza en esta estación, hayan decidido confiar en ella para contar lo que está ocurriendo en la isla. Pero además me lleva, Daniel, a validar o a ratificar lo que hemos pensado los venezolanos, que de alguna manera perdimos la venda desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que efectivamente uno escucha los relatos y los lee en las reseñas de la prensa internacional de lo que está ocurriendo, lo que comenzó a ocurrir a las afueras de La Habana, en una protesta que comenzó por un problema entiendo que el suministro de agua y luego también el tema de la vacunación, de la pandemia absolutamente desatada, como decía José en el corte anterior, pero que luego va creciendo y tú vas notando a través de la protesta de la gente que las peticiones, que los clamores de esa gente son pero igualitos a los clamores de la gente que está en Venezuela y de lo que ocurre en Venezuela. Pero con una particularidad, Neomar, que es importante, que fíjate que es lo que nos cuenta nuestro amigo José, que la cosa comienza con la gente pidiendo ayuda para los enfermos y termina con la gente gritando patria, vida y libertad. Porque es que al final todo termina en el mismo sitio. Si tú quieres salud y quieres bienestar, tienes que tumbar el comunismo. Si tú quieres que se atienda la pandemia de una forma de vida, tienes que tumbar el régimen. Si tú quieres que te permitan usar tu teléfono celular y tener buen acceso a internet, tienes que tumbar el régimen. Si tú quieres la libre circulación de las divisas de tu país y que eso no termine convirtiéndote a ti en un esclavo de la especulación, tienes que tumbar el régimen. De nada sirve pedir vacunas, de nada sirve pedir tratamiento, de nada sirve pedir ayuda. Si se mantiene el régimen, hay que tumbarlo. Y eso la gente en Cuba, bueno, sobre todo las nuevas generaciones, que evidentemente nos están sorprendiendo. Porque si este muchacho nos dice que él nos escucha, y no solamente nos escucha, sino nos dice, yo quiero hablar en tu programa, y estoy en esto desde el domingo, en esta angustia.
porque incidencia, ¿no? O sea, fue un tema contactarnos y todo aquello, verificar todo aquello, por supuesto hay detalles que no puedo dar, y la conexión para hacerla por aquí. Entonces el tipo no escuchaba Neomar, yo sí lo escuchaba, o sea, toda una cuestión triangulada para lograr la conexión a través de las herramientas que nos da la tecnología, ¿no? Y además de eso, esperar el momento en el que el tipo pudiese, porque entonces me dijo, no, cuando comience el programa me voy a ir a un sitio donde hay señal. Imagínate tú, ¿no? Cuando comience el programa yo me voy corriendo a un sitio donde hay señal y te aviso si tengo señal para que me llame. Todo esto, ¿qué te revela a ti? Por cierto, aquí hay otro cubano en el chat, César, quien nos manda saludos desde Miramar. Y nos dice, lo que dice José es lo mismo que hay en Venezuela, la misma receta fidelista. Entonces, y hay varios además que nos hacen llegar comentarios también, algunos en privado a través de las redes, y que nos dicen que en efecto lo que está pasando en Cuba no lo habían visto antes por el nivel de participación de los jóvenes, y todo esto lleva a Neomar al mismo sitio. Es un tema generacional, sí lo es, porque tú tienes a 3 generaciones desde el preescolar poniéndoles frente a la bandera con un uniforme y una boina a decir pioneros de Cuba seremos como el Che, y a decirle que inclusive cambiaron la constitución y pusieron el carácter irreversible del comunismo en la constitución, intentando controlar lo infinito del futuro, porque los tipos son tan imbéciles que de verdad creen que ellos pueden controlar la vida dentro de 1000 años. O sea, dentro de 1000 años Cuba va a seguir siendo comunista porque lo dice la constitución. Imagínate tú semejante ridiculez. Todo eso conduce al mismo sitio, a que hay una generación que yo he monitoreado por lo menos desde hace unos 20 años, un movimiento cultural o quizás contracultural que arrancó en el tema fundamental de la música y del cine. Atención con eso, en Cuba, dentro de Cuba. Cuando algún joven decidió que él no quería hacer las estupideces panfletarias de Pablo Milanés o de Silvio Rodríguez, ni atarse al Buenavista Social Club y a esas estratagemas del régimen para venderle discos a los europeos, sino que ellos querían hacer música urbana. Y empezaron a salir grupos, y salió el grupo Orichas, y salió aquel, y salió el otro, y de repente, ¡pum!, prohibió el reggaetón por sus letras vulgares. ¡Ay! ¿Y esta gente entonces qué hizo? ¿Dejó de hacer reggaetón? No, se fueron para el subterráneo, y empezó una cultura subterránea, y empezaron a llegar los celulares, y empezaron a llegar empezó a llegar la tecnología proveniente del primo, el hermano, el tío o el papá que se fue a Venezuela a trabajar en las misiones y regresó con un teléfono, o regresó con un VHS, o regresó con un... Tú sabes que... Eso es un tema. Daniel, todo coincide. A mí me llama la atención en el caso cubano porque todas las versiones coinciden desde dentro, hoy con la que nos ofrecía José y las que uno ha podido recabar también de cubanos en el exilio, en que definitivamente la introducción de Internet en la isla ha cambiado completamente las cosas allí. Y sabemos que el Internet probablemente en la isla no sea ni por asomo el Internet que hay en Miami, el que hay en Leipzig, donde tú estás, en Madrid, en términos de ancho de banda, confiabilidad o lo que sea. Pero abrir esa pequeña ventana de lo que significa no tener conexión con el mundo, a luego tener una conexión que también, de paso, además las cosas técnicas desde el punto de vista político debe estar filtrada por páginas bloqueadas, IPs que no permiten conectividad, una cantidad de cosas que tienen elementos filtrantes, pues, pero que por allí, por las pequeñas rendijas donde todavía los cubanos pueden lograr conectarse a Internet, ha logrado que esa gente se exponga de alguna manera culturalmente a las experiencias del mundo, es decir, que se rompa una especie de molde preconcebido que ya tiene más de 60 años en Cuba, como tú dices, incluso apalancado por generaciones que piensan, no, es que yo no voy a inventar porque Cuba no tiene otra posibilidad de ser más que lo que es, y es decir, una isla dominada por el comunismo, o sea, y por la familia Castro y por los lugartenientes de la familia Castro, que ahora son los Díaz-Canel, ¿no?
Y esa generación ha dicho, mira, en el mundo hay experiencias que han logrado cambiarse a través de, por ejemplo, resistencias culturales, a través de los movimientos musicales, a través del movimiento del teatro, del cine, etc. Eso en primer término. Y segundo, que el Internet, porque es lo que yo lograba descifrar de la conversación con José, le ha permitido a la oposición interna en Cuba articularse mejor en términos organizativos, en términos de lo que representa tener un grupo de WhatsApp, o mejor dicho, porque el WhatsApp no es tan seguro. En el caso de ellos, él hablaba de Telegram. Lo que representa, aunque Telegram también tiene entiendo que la casa matriz está en Rusia, ¿no? Pero sí, se dice que es una mensajería más cifrada, business, ¿no? Pero business are business. Bueno, entonces, desde el punto de vista organizativo, la conectividad a Internet ha sido fundamental, y desde el punto de vista de la exposición a ejemplos de vida distintos a los que han tenido los cubanos de otras generaciones durante estos 60 años. Entonces, eso ha sido para mí importantísimo en lo que está ocurriendo. Como digo esto, Daniel, antes de irnos al corte, yo tengo que decir lo otro, porque quien nos escucha ahorita puede pensar, como yo veía, ayer hacía un programa especial con Jovel Álvarez y él estaba en Miami recogiendo testimonios en la calle 8, y por supuesto que el exilio cubano brotaba de alegría en la calle 8. Así es. Y el exilio cubano en Miami, tú sabes que a veces de alguna manera exagera un poco las cosas, ¿no? En términos de las expectativas. Y decían, ¿se va hoy o se va mañana la dictadura? No es tan fácil, lamentablemente, porque cuando uno ve lo que ocurre en Cuba, y aquí vuelvo con lo de analogar Venezuela y Cuba, que tienen sus particularidades, pero comparten rasgos comunes muy fuertes a esta altura, lamentablemente. El problema de Cuba, al igual que en Venezuela, no es de si Díaz-Canel es popular o no es popular, o de si Maduro tiene 80% en las encuestas o tiene 20%, porque no es una democracia. Al no ser una democracia, tú no juegas de acuerdo a los niveles de popularidad del gobernante en las encuestas. El problema de Cuba es cómo lograr romper una estructura que, hay que decirlo, hasta ahora ha sido monolítica, Daniel, de poder, de usurpación y de desarrollo del poder, que tiene que ver con militares y que tiene que ver con un aparato político partidista único en Cuba. Entonces, habría que ver cómo esta presión ciudadana logra que eso rompa, porque no es tan fácil, más allá de que hay que aplaudir, pero parado, a estos cubanos que definitivamente, como lo decía José, están dando una manifestación que tiene, si es que no es la más grande en mucho tiempo, es de las más grandes, porque y sobre todo de las más dispersas, de las más descentralizadas. No es solamente, lo decía él, en La Habana ni en las afueras de La Habana donde comenzó esto, es en buena parte de las provincias de la isla y en buena parte de la isla en sí. Entonces, habría que ver, pero moderando esas expectativas y sabiendo que no es fácil por lo que es el aparato especializado de concentración y de desarrollo del poder que tiene el castrismo en Cuba, ¿no? Claro, pero es que allá es donde está el gran problema. El castrismo, cuando llevamos al corte, el castrismo lleva dentro de sí su propia muerte. Porque cuando Fidel Castro, que se creía eterno y que creía que además de eso, si él desaparecía, su hermano iba a ser más longevo que él, cosa que se demostró, bueno, lo que se demostró. Fidel Castro, cuando con ayuda de algunos adláteres y obsecuentes o temerosos, decidió convertir la revolución cubana en el régimen castrista, llevándose por el medio a todo aquel que pudiese hacer sombra en algún momento para permitir lo que ocurrió en la Unión Soviética, que igual se cayó, o lo que ocurrió en China, que ahí está, que es el recambio del liderazgo, así cambien la nomenclatura, pero que se mantenga el sistema. Eso en la Unión Soviética se asoció a la generación que hizo la revolución. Y cuando se murió el último revolucionario, que fue Andropov, se acabó eso. Y llegó Gorbachov y ya no hubo remedio. En el caso de China, bueno, se muere Mao y se pegan a los maoístas. Y nace otra China. En el caso de Cuba, Fidel se pega a Camilo Cienfuegos, se pega a Huber Mato, se pega a Che Guevara, y los demás cogieron miedo, se echan para atrás y deciden plegarse y dejar que la revolución cubana se convirtiera en el régimen castrista. Y si es un régimen castrista, ido Castro, ido el régimen. Al regreso de los comerciales seguimos conversando sobre esto, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va
con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de Y Así Nos Va. Saludos a todos los cubanos que están conectados en el chat, que están dentro de Cuba y fuera de Cuba, contándonos lo que están viviendo sus familiares, obviamente dentro de Cuba. Gracias a todos los que confían en este programa para comunicarse, y por supuesto nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos. Por supuesto no vamos a anunciarlo, porque si anunciamos ponemos en riesgo gente, pero queremos seguir haciendo esto todos los días si es posible y por todos los canales que podamos hacerlo. A mí hoy me decía un cubano: Daniel, yo no puedo creer, le mando un saludo, él sabe quién es, no puedo creer que tú no estés poniendo todas tus plataformas, todos tus programas al servicio de la lucha del pueblo cubano. Aquí estoy. Lo que pasa es que, por supuesto, el fin de semana los programas que salen en mi canal hasta el día lunes son grabados, y fueron grabados antes de que me llegara la noticia de lo que estaba ocurriendo de Cuba. Y por supuesto que no podríamos hablar, pero ya estoy vibrando en la frecuencia cubana. Ya tengo el son montuno activado. Ya tengo el guaguancó en las venas, Neomar Hernández. Y si vas para el Cobre, quiero que me traigas una Virgencita de la Caridad, te dije ya. Hay un fenómeno, mira, ya para cerrar, porque tenemos que despedir, que yo quizá recuerdo como el episodio más cercano, aquella victoria de Macri en las elecciones de 2000, creo que fue 16 o 17, 16 creo que fue, que ha experimentado el pueblo venezolano, que es que el pueblo venezolano ahora se siente doliente de todas las causas de los pueblos de América Latina que tengan que ver con desalojar tiranos, o con desalojar, si no son tiranos, aspirantes a tiranos, es decir, regímenes socialistas, regímenes picados por el gusano del chavismo. Cada vez que nosotros vemos, desde hace unos años a la fecha, a un gobernante que fue pana de Chávez, o que luego se ha convertido en pana de Maduro, y que vemos que ese gobernante le hace lo mismo que nos ha hecho el chavismo a nosotros por 20 años, nosotros nos emparentamos con las causas de ese pueblo, pero automáticamente, no tienen ni que llamarnos, ahí llegamos nosotros de primero. Pero con el caso cubano, la cosa es aún más fuerte. Y lo es porque a los venezolanos nos ha caído tarde la locha, pero nos ha caído al fin, de que aquello que nos decían como sociedad, cuando apenas yo tenía 12 años, en el año 97, 98, era verdad. De que si elegían a Chávez, se cernía sobre Venezuela el peligro de que se instaurara la segunda Cuba en Venezuela, y terminó siendo así. Entonces, nosotros con Cuba, y sobre todo con el pueblo cubano que lucha contra la tiranía castrista, hemos desarrollado unos lazos filiales, pero que no, ni te cuento. Y por eso es que nos entusiasmamos especialmente cada vez que ocurre esto, porque sentimos que la caída de Díaz-Canel, y al final de cuentas no de él, que es apenas un títere, un mascarón de proa, sino del castrismo, es indispensable
para que se produzca también la caída del chavismo y viceversa. Es decir, que caiga el chavismo también es importante para que el pueblo cubano se libere y que caiga. No solamente el chavismo, es que la culebra se mata por la cabeza y la cabeza se llama socialismo del siglo XXI. Caído el castrismo, no va a haber en el mundo ni Pablo Iglesias, ni Nicolás Maduro, ni Pedro Castillo, ni Correa, ni Evo Morales, ni Zelaya, ni AMLO que pueda decirle a su país, vamos a seguir el ejemplo de Cuba, porque el ejemplo de Cuba no va a ser más el comunismo, va a ser la libertad. Y este programa se acabó. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Patria, vida, libertad! Díaz-Canel Cingao. Nos vamos. Hasta mañana. Amén. Amén. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178.